Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, amables oyentes. Por la gracia de Dios, nos encontramos una vez más para estudiar su bendita palabra a través de este medio de comunicación. Bendecimos el santo nombre de nuestro Dios por darnos este privilegio y esta oportunidad en el día de hoy. Vamos a encomendar este tiempo de estudio bíblico en las manos del Espíritu Santo a través de la oración. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este día hermoso que nos regalas y por darnos el privilegio de estar dispuestos a estudiar tu palabra. Te ruego, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y vivirla cada día de nuestra vida. Bendice, Señor, cada persona que en este día escucha esta enseñanza, para que ella pueda conocer a Cristo, amar a Cristo y rendirse a Él en obediencia y fe, entendiendo que solo en Él hay salvación y vida eterna. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 5. En el estudio pasado estudiamos el versículo 1 del capítulo 5. Hoy consideraremos los versículos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este será el pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. En este pasaje Pablo continúa argumentando ante los hermanos de Galacia el por qué no debían obedecer las enseñanzas de los judaizantes, porque estas enseñanzas les estaban llevando a no confiar en la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Los hermanos de la iglesia de Galacia estaban siendo tan influenciados por los falsos maestros judaizantes que estaban pensando en obedecer el rito más importante del judaísmo, es decir, la circuncisión. Y por eso Pablo, en estos 3 versículos que vamos a considerar hoy, les advierte 3 cosas que pueden suceder si ellos abandonan la enseñanza que Pablo les ha llevado del verdadero evangelio. Vamos pues a analizar estas 3 advertencias que están en los versículos 2, 3 y 4. Versículo 2. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La primera advertencia que hace Pablo en este pasaje a los hermanos de Galacia es que si se circuncidan, de nada les sirve el sacrificio de Cristo. El versículo dice: He aquí, yo Pablo os digo. Pablo está hablando con autoridad apostólica, por cuanto él recibió el evangelio de la gracia de Dios directamente del Señor Jesucristo, y les escribe y les advierte con autoridad apostólica: He aquí, yo Pablo os digo. Y les dice porque él es conocedor del evangelio
Él ha sido receptor del Evangelio que una vez el Señor Jesucristo le transmitió. Y por eso tiene la autoridad para decirles y advertirles lo que les va a advertir. Y esta primera advertencia es que si se circuncidan, Gálatas, de nada os aprovechará Cristo. Lo que Pablo quiere decirles es que la fe del cristiano para su salvación debe descansar 100% en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O de lo contrario, de nada les aprovecha Cristo. Porque al circuncidarse o al aceptar el rito de la circuncisión como algo necesario, estarían aceptando o admitiendo que el sacrificio de Cristo fue insuficiente y que tenía que ser complementado con el rito de la circuncisión para lograr la salvación. Pero la Biblia nos enseña claramente que Cristo, con su preciosa muerte expiatoria, suplió plenamente todo lo que tenía que ver con nuestra condición de pecadores, satisfaciendo la justicia del Padre. El Señor Jesucristo cargó nuestros pecados y los llevó todos en la cruz, tanto los pecados pasados como los presentes y como los futuros. Él cargó nuestros pecados en la cruz y los llevó del todo para siempre en la cruz del Calvario. Jehová cargó en él todas nuestras iniquidades, dice en Isaías 53. Y también en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, la Biblia dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Claramente este pasaje nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo no padeció 5 veces, ni 4, ni 3. Él padeció una sola vez por los pecados, como dice el texto, siendo justo, pagando por los injustos. Y todo eso, dice el texto, para llevarnos a Dios. Lo que nos indica que el sacrificio de Cristo fue único, suficiente, perfecto y para siempre. Por eso, nosotros debemos confiar única y exclusivamente en lo que Cristo hizo por nosotros y no querer esclavizarnos o someternos a los ritos y a las obediencias de la ley, porque ellas no nos pueden justificar ni salvar, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado para con Dios. En Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 26, la palabra de Dios también nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Este pasaje es supremamente contundente. Cristo no entró en el santuario hecho de mano, es decir, no entró en el tabernáculo que Moisés construyó, el cual era figura del verdadero santuario. Cristo entró
al cielo mismo. Y dice el texto, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro sustituto. Él fue el que se presentó por nosotros ante Dios. Y en el verso 25 dice que se presentó no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo no se presentó muchas veces como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, entrando al lugar santísimo del tabernáculo que Moisés había construido, el cual era figura del verdadero, sino que entró una vez y para siempre. Él no entró para ofrecerse muchas veces, porque el texto 26 dice de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, en el cumplimiento de los tiempos, se presentó una vez, para siempre, dice el texto, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto nos habla de que el sacrificio de Cristo para quitar el pecado y para justificarnos delante de Dios fue único, suficiente, perfecto y para siempre. Él es el único que puede representarnos ante Dios. Él es el único que puede justificarnos ante Dios por su sacrificio. Él es el único que puede traer paz y libertad a nuestra vida, porque Él fue el que pagó la deuda de nuestros pecados. Él fue el que se presentó por nosotros ante Dios para justificarnos de nuestras iniquidades ante Dios. Por eso Pablo les advierte que si se circuncidan, entonces de nada os aprovechará Cristo, porque es estar rechazando la gracia y la salvación que Dios da en su Hijo Jesucristo. Versículo 3 dice así: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pablo continúa en este versículo haciendo una segunda advertencia, y es que si ellos se circuncidan, están obligados a cumplir o a obedecer toda la ley de Dios en sus tres manifestaciones: moral, civil y ceremonial. En otras palabras, si ellos se circuncidan, están desechando la gracia de Cristo y basarían su salvación en su propio esfuerzo, y por consiguiente desecharían el sacrificio perfecto de Cristo y quedarían bajo maldición, porque ningún hombre puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Por eso Pablo dice, y otra vez testifico, porque ya había testificado esta verdad anteriormente en esta carta: a todo aquel que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Noten que Pablo dice toda la ley, no dice parte de la ley, sino toda la ley. Todo el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, y aquel que se somete a guardar toda la ley queda bajo maldición, porque nunca la podrá obedecer y ha rechazado la salvación de Dios en Cristo. En Gálatas capítulo 3 versos 10 al 12 dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
De manera pues que según este pasaje, ninguno se justifica para con Dios, porque solamente el justo se salvará por la fe, porque solo Cristo le puede justificar porque Él fue el único que la pudo guardar, el único que pudo guardar la ley perfectamente. Y la ley, dice Pablo, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces el que se somete a la ley depende de sí mismo y de su propia obediencia para justificarse delante de Dios, lo cual nunca lo podrá hacer. Por lo tanto, está desechando la gracia de Dios que le es otorgada en Cristo y aceptando que Él mismo se puede redimir a sí mismo por su propia obediencia, lo cual es una imposibilidad, porque por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios, porque Dios estableció que solo a través de la fe en el sacrificio perfecto de Cristo, el hombre puede vivir o justificarse delante de Dios. Por eso en Romanos 3, 19 al 20, también Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley hace que todo mundo quede bajo el juicio de Dios porque todos la violamos y ninguno podemos obedecerla perfectamente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, dice Pablo, será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios lo que hace es revelarnos nuestro pecado y tiene el propósito de hacernos ver lo insuficientes que somos para salvarnos o redimirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Y continúa Pablo diciendo en el verso 4: de cierto, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La tercera advertencia que hace Pablo en este pasaje es que todo aquel que trata de justificarse ante Dios por medio de la obediencia a la ley se desliga de Cristo, o más bien desecha la gracia salvadora de Cristo. Y esta es la peor locura que un hombre pudiera llegar a hacer, porque desligarse de Cristo o rechazar a Cristo es no aceptar que solo Él me puede salvar, y es aceptar que yo me puedo salvar con mi propia obediencia. Noten lo que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La gracia salvadora solo opera en aquellos que reconocemos nuestra total incapacidad y que solo por la fe en la obra perfecta de Cristo podemos ser salvos, y no por la obediencia a la ley, ya que nunca la podremos obedecer perfectamente como Dios demanda que la obedezcamos. La salvación es solo por la obra de Cristo. De lo contrario, no tenemos esperanza en este mundo. Amables oyentes, estas tres razones que nos da Pablo en su carta en estos 3 versículos son supremamente contundentes para que nosotros podamos entender y comprender que solo en Cristo hay salvación. Esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo e inspirada por el Espíritu Santo con el propósito fundamental de enseñar claramente a la iglesia que la salvación no se obtiene por la obediencia a las obras de la ley, sino única y exclusivamente
por la fe en la obra perfecta y sustitutoria de Cristo en la cruz por nosotros. Pablo quiere que toda la iglesia entienda que solo en Jesús podemos ser salvos. Pablo quiere hacernos ver que es una locura procurar salvarnos a través de la obediencia a las obras de la ley, porque ninguno, por más que se esfuerce, podrá obedecer perfectamente los mandatos de Dios. Por eso, amable oyente, hoy le invito a confiar una vez más, única y exclusivamente en el Señor Jesucristo, el único que puede salvarnos, el único que puede redimirnos de nuestros pecados, el único que puede presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios el día del juicio, el día en que usted y yo estemos enfrentados ante el juez del universo. Solo Jesucristo y su obra perfecta nos pueden justificar delante de Dios. No hay otra manera de ser justificados, solo en Jesucristo, porque todo aquel que procure salvarse a sí mismo a través de su propia obediencia está rechazando la gracia de Cristo. Y es lo que Pablo trata de enseñar una y otra vez en esta carta, para que nadie procure salvarse a sí mismo, sino solo viniendo a los pies del Señor Jesucristo y rindiendo su vida a Él. Porque todo aquel que se justifica por medio de su propia obediencia se desliga de Cristo. Porque todo aquel que trata de justificarse por lo que él hace, rechaza la gracia de Dios. Por eso yo ruego hoy de corazón al Padre Celestial que les permita entender esta verdad y usted venga hoy confiado en Cristo y muera confiado en Cristo. Y usted que me escucha por primera vez, rinde tu corazón hoy al Señor, arrepiéntase de sus pecados y pídale al Señor que le lave y le limpie de sus iniquidades y confíe solo en Él, en lo que Él hizo por ti de todo corazón, para que en el día de su muerte usted se presente ante Dios no con su propia justicia, sino con la justicia de Cristo, y usted pueda ser aceptado en el trono de la gracia y disfrutar para siempre de las delicias eternas que hay a su diestra. Porque este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Solo en Jesucristo tenemos la vida verdadera. Solo en Jesucristo podemos ser felices eternamente y para siempre. Porque esa es su promesa. En la casa de Jehová moraremos por largos días. Dios nos ha dado esa vida escondida en su Hijo. Y hoy usted está escuchando estas palabras para que vengas a Cristo y confíes en Él y derrame su corazón arrepentido delante de Él y halle en Él su paz, su consuelo y su amor, que solamente Él puede dar a los que confían en Él y no en su propia justicia. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida en este día y que usted pueda rendirse al único y suficiente Señor y Salvador, que nos fue dado por el Padre para justificarnos de nuestras iniquidades. Dios les llene de su gracia. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.